Amigos, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Historia y Leyendas de Culiacán. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje al pasado, a esos vibrantes años 60 y 70, cuando la vida en Sinaloa y sobre todo en Culiacán, tenía un sabor único, quizás más sencillo que el de ahora, pero cargado de un encanto que aún resuena en la memoria de quienes lo vivieron. Si naciste o creciste en Culiacán durante esa época, es seguro que, aunque eras un morrillo, tienes grabado en el corazón muchos recuerdos de cómo se vivía el comercio de la gente común, la de a pie, la de barrio. Entonces las idas al mercado, las visitas al centro o a los tianguis era toda una aventura cargada, por supuesto, con la emoción de conseguir esos productos de Gringolandia que eran como auténticos trofeos. En aquellos años, el comercio en Culiacán era una experiencia llena de vida y color. Los mercados, como el Mercado Garmendia o el Mercadito Rafael Buelna, eran el corazón de la ciudad. Ahí se reunían los aromas de frutas frescas, como los mangos jugosos y las guayabas maduras, con el bullicio de los comerciantes pregonando sus productos: lleve su tomate bien rojo, bien bueno. Aguacates para el guacamole, señora. Aunque claro está que el Mercado Garmendia era el mero mero, ahí encontrabas de todo, desde tomate, cebolla y chile para el caldo, hasta ropa, zapatos y por supuesto fayuca, que llegaba quién sabe cómo. Los tianguis también eran importantes, cada semana se ponían en las colonias y había uno casi enfrente de Catedral en un área que entre semana era estacionamiento y al que las amas de casa, con sus canastas de mimbre o bolsas de mandado, recorrían los pasillos buscando lo mejor para la comida del día. Todo era bien mexicano, ¿recuerdan? Los productos venían de aquí, Simón, eran en su gran mayoría del país, porque entonces el gobierno tenía esa onda de sustitución de importaciones. O sea, puro hecho en México, desde el jabón Sote hasta los zapatos Canadá. Entonces no había supermercados como los de ahora, y las tienditas de la esquina eran otra onda, Simón, algo así como el corazón de la colonia. Ahí todo era más personal, más humano. Los vendedores conocían a sus clientes por su nombre, ahí comprabas tu refresco, tu pan Bimbo, unas galletas Marías o un kilo de tortillas. Todo era de a poquito, a granel, y el tendero siempre te fiaba si andabas corto de feria, nomás te anotaba el monto de lo que llevabas en una libretita. Simón, las inolvidables tienditas de barrio eran un pilar del comercio sinaloense. En cada esquina de Culiacán había una, con sus anaqueles de madera repletos de frascos de dulces, latas de sardinas, jabones Zest y paquetes de galletas Marías. Los niños corrían con unas monedas en la mano para comprar un refresco de cola bien frío, una bolsita de Sabritas o, si había suerte, un chocolate Carlos V. Estas tienditas no solo vendían productos, eran puntos de encuentro donde los vecinos charlaban, se contaban chismes y hasta se organizaban para las fiestas del santo patrono de la ciudad, el barrio o la colonia. Pero, no crean que todo era tan local. Los que tenían chance de cruzar pa'l otro lado, a Arizona o California, traían cosas que aquí eran como de otro mundo. Yo me acuerdo de un tío, que se iba a trabajar de bracero y regresaba con unos jeans Levi's que eran la envidia de todos. Esos no eran como los pantalones de manta de aquí. Esos jeans eran duros, bien cortados, y si los traías puestos en un baile en el casino de Culiacán, te sentías el más perrón. Los plebillos también soñábamos con unos Converse o unos juguetes como los Hot Wheels, pero esos eran caros, ya que solo los hijos de los que tenían lana o los que tenían un pariente en el gabacho los presumían. Una vez, un compa llegó a la escuela con una Barbie para su hermana, y todos nos quedamos con la boca abierta. Era como tener un pedazo de Hollywood en Sinaloa. La fayuca era otro rollo. Esos productos gringos que entraban de contrabando se vendían en el mercado negro, pero no crean que era como en película de narcos. Era más como un secreto a voces. En los tianguis o en unas tiendas medio escondidas en el centro, podías encontrar dulces Cerseis, chicles chiclets o hasta una grabadora portátil que parecía de otro planeta. Esos aparatos eran lo máximo. Mi primo Lalo tenía una y poníamos discos de los Beatles o de Creedence que alguien traía de La Paz o Tijuana. Y éramos los reyes de la fiesta. Pero la neta, esas cosas no eran para todos. La raza humilde, como mi familia, se la llevaba con lo nacional, los discos de Antonio Aguilar, José Alfredo o Vicente Fernández, los juguetes de plástico o madera que traían de Guadalajara y Michoacán. O los dulces de la dulcería de Celaya. Si vivías en Mazatlán, la cosa cambiaba un poquito.
Como era puerto, había más acceso a cosas extranjeras por los turistas y los barcos. Ahí sí veías más ropa gringa, revistas como Life o hasta unos cassettes de Bob Dylan que los chavos cool traían a las tocadas. En los Mochis o Guasave, donde el jale del campo era bien pesado, los productos gringos llegaban más por los migrantes que volvían del gabacho. Yo me acuerdo de un compa de Guasave que llegó con unas gafas Ray-Ban y una camisa grandota, estilo cholo, y todos querían copiarle el look. Esa onda del sueño americano se sentía fuerte, ¿saben? Aunque el gobierno empujaba el orgullo mexicano, todos queríamos un cachito de eso que veíamos en las películas o en las series como Bonanza o Los Supersónicos. Lo chilo de esos años es que todo tenía un aire de aventura. Ir al mercado era como una expedición, las señoras regateando, los vendedores gritando lleve, lleve, y de repente te topabas con un puesto que tenía algo de allá. Los productos gringos, como los cornflakes o una lata de mantequilla de maní, eran como trofeos que contabas con orgullo. Y no solo era la mercancía, sino lo que significaba. Traer unos jeans Levi's o escuchar rock en un tocadiscos RCA era como decir, mira, yo estoy conectado con el mundo moderno. Para los chavos, era pura rebeldía y estilo. Claro, no todos tenían acceso a eso. La mayoría de la raza en Sinaloa vivía con lo básico, frijoles, tortillas, algo de carne para el domingo. Y es que neta, los productos de Gringolandia eran el sueño de todos. Conseguir una lata de Spam, un frasco de mermelada Smuckers o una caja de cereal Kellogg's era motivo de orgullo. Muchas veces, estos tesoros llegaban a Culiacán gracias a los familiares que viajaban a Estados Unidos o a los comerciantes que se aventuraban a cruzar la frontera. Exhibir una lata de Coca-Cola importada en la mesa era como presumir una joya, y los morrillos soñaban con probar esas golosinas que veían en las películas, como las barras de Hershey's o los chicles Bazooka. Pero como digo, solo los ricos y los que tenían parientes en el gabacho eran los que se daban esos lujos. Pero aún así, en las fiestas, en las escuelas, en los bailes, se sentía esa vibra de querer ser parte de algo más grande. Los chavos banda en Culiacán, los que se creían rebeldes sin causa, se ponían sus chamarras de cuero y se peinaban como Elvis. Y las morritas, con sus faldas al estilo gris, soñaban con verse como las actrices de las películas. Pero volviendo al comercio de los 60 y 70 en Sinaloa, no solo era comprar y vender, era toda una forma de vida. Había un sentido de comunidad, de confianza, de compartir. Los vendedores ambulantes, con sus carretas de elotes, tamales o raspados, recorrían las calles al atardecer y su pregón era como la banda sonora de la ciudad. Las ferias y los tianguis también tenían su magia propia, con puestos de antojitos, juguetes de madera y artesanías que hacían brillar los ojos de chicos y grandes. Hoy, mirando para atrás, me da un chorro de nostalgia. Todo era más despacito, más de a pie. No había centros comerciales, no había internet, pero había un encanto en ir al mercado, en esperar a que tu compa te contara cómo era el gabacho, o en ahorrar para comprarte un disco que sonaba a libertad. Sinaloa en esos años era un lugar donde lo mexicano y lo gringo se mezclaban, pero siempre con ese orgullo culichi de salir adelante con lo que tuvieras. ¡Qué tiempos, amigos! ¡Qué tiempos! Así que, si vivieron esos años o han escuchado estas historias de sus papás o abuelos, seguro que este relato les saca una sonrisa. Ese Culiacán de antaño, con su comercio sencillo pero lleno de vida, nos recuerda que a veces las cosas más simples son las que guardamos con más cariño en el corazón. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de esos días? Cuéntenmelos en los comentarios.